Hola con todas las personas que se han conectado nuevamente a este nuestro nuevo espacio Cuarto Poder, en donde estamos conociendo mucho más de cerca a los periodistas más destacados de nuestro Ecuador. Qué alegría poder cerrar nuestro año, nuestro 2020. Tal vez para muchos un año lleno de caos, lleno de polémica, para otros un año en el que hemos podido crecer y reinventarnos como personas y como seres humanos. Qué alegría poder cerrar este año con una de las personalidades más destacadas del periodismo del Ecuador, galardonado con el premio Jorge Mantilla, que es el galardón de periodismo más importante del Ecuador. Tenemos aquí nada más y nada menos que a Cristian Zurita. Qué alegría y qué honor tenerte en nuestro espacio y en nuestro programa. Bienvenido siempre a Cuarto Poder. Bueno, muchas gracias por esas palabras, muy agradecido, José Antonio, es un gusto poder conversar y pues tratar de clarificar todas las interrogantes y preguntas que tengan. Con todo gusto, a sus órdenes. Muchísimas gracias por tu apertura tan grande hacia nosotros. Mira, todos queremos conocer cómo es Cristian Zurita, qué es lo que sucede dentro de esa cabeza y de esa mente tan brillante, cuál es tu personalidad y muchas otras cosas más. Queremos conocerte más a fondo, sin duda alguna, y para esto hemos preparado una pequeña dinámica que consiste en lo siguiente. Yo te voy a dar una palabra clave o una frase clave para que tú me digas lo primero que venga a tu mente. Así te podemos conocer un poco más y nuestros espectadores también pueden conocer más de ti. Pues dime si estás listo para poderla iniciar. Como una caja de Pandora, adelante. Algo así. Pues venga, iniciamos creo que con una de las más importantes, arroz verde. Receta de la corrupción. ¿Ya? Integridad. Mi círculo inmediato. Libertad de expresión. La búsqueda constante. Y por último, Ecuador. Mi familia. Qué alegría, nuestra patria querida, sin duda alguna. Creo que todos somos muy orgullosos de ser ecuatorianos, indistintamente de lo que pueda suceder. Nos gusta llevar nuestra bandera con orgullo y con honor por todo lo alto en lo que se pueda. Y sin duda alguna tú lo has hecho y has defendido nuestra patria y nuestro honor de muchas formas. Y justamente hemos podido ver en el caso Arroz Verde, que fue un caso sumamente sonado, con el cual tú junto a tu equipo pudieron ganar este galardón, Jorge Mantilla, ya que fue un trabajo de gran impacto periodístico, tanto en el ámbito político como en el ámbito judicial. También fue conocido como el juicio más grande de la historia, con 10.160 documentos que fueron analizados para esto de aquí. Y creo que la primera interrogante que tenemos todos los que te estamos viendo el día de hoy es ¿cuánto tiempo les llevó realizar todos estos análisis tan minuciosos para poder llegar a escribir este reportaje tan notorio? Bueno, en realidad fue poco tiempo. No fue una investigación extremadamente larga. El proceso que de alguna manera demandó la mayor cantidad de tiempo, que fue un año, fue lograr encontrar y coincidir a las fuentes informativas que tenían la información, ¿sí? Nosotros habíamos conocido que existía este caso allá por octubre del año 2018, ¿sí? Y no estoy mintiendo. Esto lo conocimos en enero, ¿sí? En enero de 2018. ¿Sí? Y empezamos a lograr y conectar con las personas que tenían la información a octubre de 2018, ¿sí? Y logramos obtener la información en febrero de 2019. Entonces, la investigación estuvo centrada prácticamente el mes de marzo, ¿sí? Lo que quedaba del mes de febrero, recuerdo que habrán sido unos 10, 15 días máximo, y todo el mes de marzo en el que trabajamos con fuerza, y también el mes de abril. Es decir, el proceso de investigación nos habrá llevado unos 70, 75 días, que en términos de lo que significa un proceso como otros que nos ha llevado años, ¿no? Años.
fue corto y contundente, así que se trata de un caso atípico para nosotros. Pero se debió sobre todo a que logramos conseguir la información en acuerdo con fuentes informativas y pues cuando empezamos a analizar se nos dio la oportunidad diría que a los 18 días de haber revisado mucha información, pues de encontrar como las líneas claras y directrices de lo que teníamos y pues ahí empezamos a armar la gran historia. Ya, qué interesante, qué interesante. Ahora tú tocaste un tema muy concreto, el trato con las fuentes en sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el hecho de poder llegar a acceder a toda esta información? Porque, bueno, yo asumo que también hubo muchas fuentes infidentes dentro de este proceso. ¿Cómo fue el poder llegar a cada una de ellas para poder tener la información certera? Bueno, son complementos que tiene el equipo periodístico, o tenía, porque este tema lo trabajé junto a Fernando Villavicencio, y es como que o éramos un buen complemento. Él ya está dedicado a otras cosas, espera acceder a la política, yo sigo en lo mío, pero Fernando siempre tuvo una enorme capacidad de contactar y manejar fuentes humanas, fuentes informativas. Y yo siempre tuve una enorme capacidad de manejar fuentes técnicas y fuentes documentales. Entonces mi fuerte es análisis de documentación y análisis de información. Y Fernando tenía un fuerte que es la capacidad de conectar con personas que tienen información, ¿sí? Entonces aquí es como que sí se dio este espacio, porque el hecho de hacer investigación como un lobo solitario prácticamente ya no existe, y es muy difícil hacer investigación individual, única, de una sola persona. Y pues si al menos éramos dos, esto tenía posibilidades de, de encontrar un camino importante. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Primero analizamos la calidad de las personas que tenían esta información. Un poco las tratamos de ir convenciendo y llevando al punto donde nosotros necesitábamos y queríamos. En ciertos momentos también las presionamos para que ya pues terminen de entregar la información, y luego lo que se hizo es un análisis exhaustivo de la documentación existente, y pues sabíamos y teníamos la certeza de que todo lo que estaba allí era real, era verdad. A medida que tratábamos de ir contrastando con otra información complementaria que nosotros ya teníamos o teníamos como bagaje, ¿sí? Como historia, como archivo personal nuestro, pues lo íbamos contraponiendo y nos dábamos cuenta de que existía una trama clarísima que encajaba con suma claridad y con exactitud, casi como un rompecabezas. Y pues así nació el caso. Así nació el caso, en la capacidad de encontrar las personas adecuadas que tenían esa información, y en la capacidad de analizar esa información. Pasa por esos dos temas como ejes verticales o ejes directrices de lo que significaron todas las publicaciones, que fueron aproximadamente unas 16. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es el tema de financiar un trabajo periodístico de este tipo? ¿Cómo logras conseguir un financiamiento para poder cristalizarlo posteriormente? No es fácil conseguir un financiamiento. Nosotros mantenemos un financiamiento internacional desde aproximadamente 2014, ¿sí? Cuando constituimos la Fundación Mil Hojas en Panamá. Lo hicimos en Panamá porque no teníamos otra alternativa de que sea allá, porque teníamos ya la imagen o las expectativas o la realidad. Vimos cómo iban detrás de organizaciones no gubernamentales como Fundamedios, ¿sí? Recuerda que cerraron la Fundación Pachamama, ¿sí? Y pues con la emisión de un decreto, me parece que era el decreto 014, que permitía que el Estado, bajo cualquier condición o cualquier tipo de hecho, podía intervenir organizaciones sociales, ¿sí?
Y pues nos dimos cuenta de que si teníamos una fundación en el país, pronto nos iban a intervenir y cerrar y bloquear cuentas, y lo hicimos en el exterior y logramos conseguir dos patrocinios. Uno que lo tenemos hasta ahora, de la National Endowment for Democracy, que es la NED, N de nariz, E D de dedo, sí, la NED, y un financiamiento privado, o que quienes nos ayudaron en ese entonces pidieron que lo mantengamos en total reserva, pero básicamente fue un financiamiento muy corto, de no más de 14 meses. Y luego únicamente hemos funcionado con este grant que recibimos anualmente por parte de esta fundación. Y a partir de allí es como hemos trabajado. Ahora, no es lo mismo pensar en cómo yo financio una investigación al tipo de financiamiento que nosotros hemos tenido. Nos ha funcionado en nuestro caso porque ya veníamos con una experiencia, o sea, con la experiencia de toda una vida de hacer este tipo de trabajo, ¿sí? Entonces no es que íbamos a fracasar, pero por lo regular, quienes intentan ejercer o realizar investigación periodística, sí se ponen como meta establecer un presupuesto, planificarlo, pues, entender cuánto cuesta, y si es que logran conseguir los recursos, pues proceden. Aquí lo que básicamente hemos hecho es acceder a un presupuesto que nos permite como honorarios mantenernos, ¿sí? Hacerlo básicamente como nuestras propias necesidades, pero no como un proyecto identificando costos de materiales ni nada de eso. Eso de alguna manera lo asumimos como parte de nuestros gastos personales. Esa es la gran diferencia, ¿no? Uh-huh. Ahora, mira, con lo que respecta a la libertad de expresión dentro de nuestro país, ¿tú crees que en Ecuador se garantiza un ejercicio pleno de lo que es la libertad de expresión? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? No. El Ecuador está muy mal en este ámbito, ¿sí? No es un tema que esté ligado solo a los centros de poder principales, como pueden ser Quito y Guayaquil, ¿sí? Tal vez algo Cuenca, pero el resto del país está de alguna manera perdido, sin capacidad de que los temas de libertad de expresión puedan tener un flujo importante y libre como debería existir. O sea, yo sé y sabemos que existen medios importantes independientes que dicen lo que tienen que decir y no se callan absolutamente ante nada y tienen una agenda importante, ¿sí? Pero los temas locales no. En la mayoría de poblados, en la mayoría de poblaciones del país, las radios que existen y los pocos periódicos que hay, ¿sí? Son efectivamente presionados para evitar que intervengan en temas que pueden ser sensibles para los políticos de turno o para los poderes de cualquier índole que se encuentren en la provincia. Y eso es un problema, porque justamente se les impide hablar de temas relacionados a las localidades, a los municipios, a las prefecturas, a los problemas ambientales, a los problemas generados por grupos de poder, ¿sí? A los cacicazgos que existen en todos lados y que por lo regular buena parte de los cacicazgos están ligados al manejo de los medios de comunicación en cada una de las capitales o ciudades que están ya al interior del país. Y ahí es donde se generan los problemas, ¿sí? No existe una capacidad de conocer exactamente qué es lo que está pasando en gran cantidad de temas en los sectores locales. Y tampoco existe una capacidad de sostenimiento económico claro de quienes intentan levantar nuevos medios para tratar esos temas que les resulta difíciles. Y las pruebas abundan, ¿no? Yo conozco casos que no se pueden denunciar, por ejemplo, en la provincia de Manabí, sobre temas de contratos para agua potable, ¿sí? Y cuando existen este tipo de eventos, simplemente las personas o los denunciantes son amenazados de muerte. Y si es que existen periodistas que intentan realizarlo, pues básicamente les impiden hacer su trabajo de una forma
libre, ¿sí? O sea, lo que existe es un proceso coercitivo en todo el país que te impide mejorar las condiciones reales del país, ¿sí? O sea, el país en verdad en términos de libertad de expresión está muy lejano a lo que efectivamente deberíamos pensar. El tema amenazas también es algo que se ha escuchado en variadas ocasiones, justamente en lo que a periodismo de investigación se refiere también. En tu caso particular, ¿tú has recibido alguna vez algún tipo de amenazas por algún trabajo realizado? Muchas veces, varias veces, así es. He tenido amenazas difíciles, ¿sí? He tenido amenazas contra mi familia. Algunas amenazas han intentado concretarse. Ya son algunos años de esos temas, pero efectivamente suceden, ¿sí? Y claro, la amenaza no solo pasa por la polarización y el enfrentamiento que puede existir con un funcionario que intente enjuiciarme. Pasa por amenazas claras de atentar contra mi vida o las de mis cercanos o mis relacionados, ¿no? Pero pues a todas las hemos enfrentado con aplomo, con valentía, porque lo peor que puede sucederle a un periodista es que tenga miedo, ¿sí? El miedo ya es una condición de autocensura, ¿sí? Y si es que efectivamente eso existe miedo, pues ¿para qué te dedicas a esto, no? O sea, es como que si te dices, bueno, si te metiste a soldado, aprende a marchar. En el periodismo es igual, o sea, si es que tienes miedo, pues ¿para qué te dedicas a esto? Dedícate a otra cosa, ¿sí? Pero esto no, o sea, el periodismo es en serio. Donde más, y debe ser la profesión más peligrosa del mundo luego de ser policía o militar, porque efectivamente conocemos las cifras del número de periodistas asesinados en el planeta, ¿no? Y qué regímenes efectivamente son los que, y qué grupos de poder son los que encabezan y son los responsables de las amenazas y asesinatos en contra de periodistas. Mira, tú aquí tocaste algo muy importante y muy interesante también. Justamente si tienes miedo, el por qué te metes. Y eso podemos ver que para que haya un motor que mueve esto del periodismo de investigación internamente, hay una pasión interna para poder ejercer dentro de esta carrera. ¿Cuál es tu pasión particular para poderla seguir ejerciendo de esta manera? ¿O cuál es tu motivación real para poder seguir en este camino? No, han habido varios, ¿sí? Primero, no puedo negar que en los temas que he trabajado siempre he buscado que los temas brillen, porque siempre he querido brillar, ¿sí? O sea, siempre he querido de alguna manera demostrar que hago cosas importantes. Y eso es un tema netamente personal, un tema de enfrentarme a mí mismo con los enormes desafíos de lo que significa la profesión, superar los límites personales para mejorar. Tal vez esa sea mi principal motivación, ¿sí? La segunda, obviamente, siempre fui un indignado. O sea, desde que yo recuerdo de niño, siempre tuve un carácter fuerte y siempre fui un indignado. Así que tal vez me hice periodista para un poco descubrir todos los hechos que de alguna manera he logrado denunciarlos y para decirles a todas estas personas que están involucradas, velas verdes, ¿sí? Y pues para eso, para decirles en la cara justamente que son unos ladrones, que son unos mentirosos, que son unos cobardes, que son unos asesinos, todo, para eso me hice, justamente, ¿sí? Motivado tal vez por mi condición y mi carácter, ¿no? Nunca, de chico recuerdo que siempre tenía deseos de decir las cosas que sentía y a veces no las decía por miedo. Pero poco a poco mi temperamental carácter me obligaba y me ponía a decir cosas, ¿sí? Que el resto de pronto no quería escuchar. Y tal vez esa línea de mi carácter un poco se ha hecho evidente en este trabajo que de pronto llegó a mí porque me tocó, simplemente por un tema del destino, no es que yo lo busqué, pero me llegó y de pronto lo sentí que había encontrado un anillo que me calzaba perfectamente en el dedo. Ya.
Ahora también, mira, actualmente la proliferación de lo que es la información falsa es mucho mayor para los periodistas. ¿Tú qué opinas de este proceso de desinformación y sobre todo cómo se llega a combatirlo? A ver, no es fácil enfrentar toda esta marejada digital que nos llega con fake news, ¿sí? La única forma de enfrentar es pues generando medios creíbles, ¿sí? Con reputación que puedan efectivamente publicar información de interés e información que esté relacionada a los intereses de los lectores, de los televidentes, de los radioescuchas. Pasa por allí. No existe ahí ninguna novedad, ni una fórmula, ni una receta mágica para enfrentar este problema, sino básicamente tratando de hacer las cosas correctamente bien, considerando y tomando en cuenta que cuando, a pesar de que las cosas se hagan bien, no significa que te vaya a ir bien, ¿sí? Eso es una de las temas reales que significa hacer este tipo de trabajo, pero pasa por allí, o sea, es un hecho social, no me gusta llamarlo fenómeno, pero es un hecho social que tal vez lo vayamos sintiendo con mayor fuerza y rigores en el futuro, que puedan hacer perder la vista de efectivamente en dónde están los grandes problemas y en dónde está efectivamente la información real y oportuna y verdadera, ¿no? Pero no toca más que enfrentarlo con todos los requisitos que te he señalado hace un momento. Claro que sí. Ahora, estimado Cristian, coméntame otro particular. Mira, a lo largo de toda la carrera periodística que tú has tenido, ¿en qué época crees que se han develado la mayor cantidad de casos de corrupción? Y sobre todo, ¿cómo se viene llevando esta tarea por parte de los periodistas del Ecuador? Creo que este periodo ha sido uno de los más importantes en el sentido de haber descubierto decenas de casos y tal vez tiene sus razones, ¿sí? Yo creo que el año 2007, cuando cambiamos de gobierno y asumió Rafael Correa, teníamos una prensa lo suficientemente madura, ¿sí? Que se encontraba muy bien sustentada y muy bien puesta para enfrentar todo lo que significaba la convergencia digital en el futuro, ¿no? O sea, tenías una prensa que ya había superado los temas de autocensura en los grandes medios, ¿sí? Y tenías una prensa que había aprendido y desarrollado trabajar a profundidad. Y tenías una prensa que económicamente se encontraba bien, ¿sí? No era un problema para los medios sobrevivir, o sea, tenían una capacidad de subsistencia económica importante y se veían como una capacidad de crecimiento que solo se podía poner en peligro en la medida que el tema de la convergencia hacia lo digital se fuera convirtiendo en una crisis. Pero lo que enfrentamos a partir del 2007 es un gobierno que empezó como hostil hacia la prensa y poco a poco fue encontrando dispositivos para cerrarla, para obligarla, para hostigarla, para acabar y destruirla, ¿sí? Y lo logró. Pero quienes de alguna manera estábamos al frente, ¿sí? Como periodistas ya maduros en el periodo en que se inició Rafael, fuimos los que de alguna manera seguimos los temas con fuerza y con una importante capacidad de relacionarlos con el objetivo de lograr obtener información y pues cuando sea el momento de velarla. Y eso es lo que pasó. O sea, cuando Alianza País colapsa, sí, cuando Alianza País se enfrenta a esta implosión
interna, prácticamente buena parte de nosotros sabía por dónde estaban las grandes líneas que seguir. Y de hecho ya se habían denunciado algunas. Y pues lo que es una cuestión de tiempo lograr conseguir la documentación e ir armando estos expedientes que se han hecho públicos a través de los últimos 3 años, sobre todo, ¿no? Ya. Ay, yo necesito más tiempo para poder terminar de conversar contigo, en realidad. A veces nos queda corto el tiempo del proceso de producción para poder finalizar los programas. Pero para finalizar, no quiero despedirme de ti sin antes pedir que nos des un mensaje a las personas que queremos hacer periodismo, a esas personas que estamos muy de cerca siguiendo tus pasos, tal vez los de otros periodistas, pero mira, en esta temporada que hemos podido entrevistar a varios, hemos podido ver también muy de cerca que muchos de los grandes, sobre todo, te siguen a ti. Y creo que tú eres uno de los íconos más importantes de lo que es periodismo de Ecuador. Y creo que nos vendría sumamente bien un mensaje para todos los que queremos ejercer dentro de este campo, las recomendaciones que tú nos puedas dar y sobre todo, cómo podemos defender nuestras opiniones, nuestra patria, nuestro país, así como tú lo has hecho de la mejor manera. Bueno, primero que el primer enfrentamiento es con uno mismo, ¿no? Nuestra capacidad de romper los límites, nuestra capacidad de salir de la zona de confort, nuestra capacidad de hacer un esfuerzo sobrehumano para entender lo que no entendemos, ¿sí? Y luego, cuando ya lo entendemos, tratar de hacerlo lo pedagógicamente necesario para que el resto pueda entenderlo, nos hace mejores, nos hace superiores, ¿sí? Dicen que el gran problema de tener una mentalidad del tercer mundo es que no tenemos capacidad de relacionar los temas. Los periodistas somos expertos en hacer relaciones de los hechos y los temas, ¿sí? Y solo haciendo ese tipo de relaciones somos capaces de salir del subdesarrollo, ¿sí? Quien relaciona mejor la realidad tiene capacidad de salir del desarrollo. Y si es que nosotros tenemos la posibilidad de mostrar estas relaciones públicamente, estamos haciendo una enorme contribución a la sociedad para sacar a este país adelante, porque nadie quiere vivir en un país subdesarrollado, nadie. Y no creo que como personas nos la merecemos. No nos merecemos un país subdesarrollado. Si queremos vivir en un país, en una familia, ¿sí?, del primer mundo, pues tenemos que hacer este enorme esfuerzo por superarnos a nosotros mismos primero, ¿sí? Creo que ese es el gran reto. Y pues segundo, que sus historias siempre traten de brillar, porque todos, al fin y al cabo, queremos ser reconocidos, ¿sí? Y reconocidos tenemos que hacer un enorme esfuerzo, ¿sí? Porque solo ese reconocimiento, eso sea que pues tenemos un largo camino por realizar, y si es que efectivamente y la capacidad de sacar correctamente las preguntas que nosotros queremos hacernos, ¿sí? Y pues más allá de eso, de todo lo que te comenté, pues también es esperanza. Y nunca pierdo la imagen de que hasta ahora mi mejor trabajo periodístico todavía no lo he hecho, ¿sí? Así que sí hay que pensar, ¿sí? Porque mucha gente me dice, no, mira las cosas grandes que has hecho. Sí, el Gran Hermano creo que es una gran investigación. El tema terminó convirtiéndose en el gran juicio de la historia de este país. Pero sin embargo, yo creo que aún no he escrito mi mejor reportaje. Así que pues así hay que pensar. Claro que sí, claro que sí. Creo que la clave está en poder encontrar la mejor versión de uno mismo,
tal cual como tú nos lo estás diciendo, y pues estamos seguros que también para ti se vendrá un camino lleno de éxitos y lleno de cosas sumamente buenas en el 2021. Estamos muy ansiosos también por ver las sorpresas y las grandes cosas que nos traerás para el próximo año también, y lo que más tenemos que decirte el día de hoy es gracias y mil gracias por haber estado aquí, por haber cerrado nuestro año de la mejor manera conjuntamente a nosotros, con una de las personalidades más destacadas como tú. Muchas gracias por haber acompañado a este espacio Cuarto Poder. Te agradezco a ti, muchas gracias por tu gentileza y pues será un gusto conversar cuando crean necesario, José Antonio. Claro que sí, en realidad nos encantaría poder tenerte en otra ocasión también, dándonos más temas, más consejos y sobre todo inspirando a esa generación de futuros periodistas que quieren seguir más de cerca tus pasos. Un gusto, muchas gracias. Muchas gracias a ti y recuerden a todas las personas que nos están viendo el día de hoy, este es nuestro último programa del 2020, pero venimos mucho más recargados para el 2021, con más invitados, con más conocimientos y con más de este maravilloso espacio que hemos creado para ustedes, Cuarto Poder. Muchas gracias por este maravilloso 2020 y nos vemos nuevamente en el 2021.